Hola, bienvenidos al canal de Dani Fernández. El renombrado economista Milton Friedman solía decir que los experimentos en economía son imposibles. Pero hay ciertos desarrollos históricos y políticos que nos proporcionan algún tipo de experimento de vez en cuando. Estos experimentos han recibido el colorido nombre de experimentos naturales. Friedman analizó el caso de Hong Kong como un experimento natural. En este caso, la historia generó algún tipo de evidencia de que un sistema de mercado descentralizado era indudablemente superior a una economía de planificación centralizada. Hong Kong y China continental comenzaron el experimento natural con niveles de desarrollo similares, la misma cultura, el mismo idioma, o un idioma más o menos similar, y la misma región, aunque con diferentes dotaciones de recursos naturales, eso sí. De modo que pudimos aislar de manera experimental o cuasi experimental el marco institucional implementado. Al final se podía concluir, según Friedman, que el sistema descentralizado es muy superior al sistema de planificación por parte del Estado. Hay más ejemplos de experimentos naturales, entre ellos Taiwán o Macao versus China continental, o el colorido también caso de Corea del Norte comparado con Corea del Sur. En este vídeo vamos a analizar un experimento económico natural ocurrido en Hispanoamérica en el siglo XXI. En concreto, hemos visto cómo se ponían en práctica dos ideas de integración económica. La idea de la derecha liberal, basada en el libre comercio, y la idea de la izquierda intervencionista, basada en la planificación económica por parte del Estado. Y bueno, vamos a ver cómo ha funcionado cada una de ellas. En el siglo XXI se ha formado en Hispanoamérica una coalición política de izquierda bajo el liderazgo de Venezuela. En un periodo de tiempo similar, se ha formado también una coalición política de derecha liberal con un liderazgo mucho más repartido entre varios países. Cada una de estas dos coaliciones políticas han desarrollado áreas comunes de comercio. De la misma manera que las visiones en política son antagónicas, en temas económicos también se sostienen visiones muy diferentes, contrapuestas, de cómo debería funcionar la economía y las instituciones que rigen el intercambio entre diferentes países. Las dos áreas comunes de comercio vinculadas a las coaliciones políticas son, por un lado, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, toma ya, vaya nombre rimbombante, y esta coalición es más comúnmente conocida como el ALBA o los países del ALBA. Por el otro lado encontramos la Alianza del Pacífico. Los países con más de 1 millón de habitantes que han formado parte del ALBA son Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua y Ecuador. Por su parte, los países de la Alianza del Pacífico son Chile, Colombia, México y Perú. Bueno, ¿y por qué asumimos que estamos ante un experimento natural? En un experimento se busca aislar una variable para conocer su efecto. En este caso, tenemos que justificar que los países que forman parte de este experimento son muy similares y que la única variable importante que cambia es la política económica implementada. Recordemos, esta variable de política económica es formar parte de un área de integración económica con visión favorable o contraria al libre mercado. El primer punto a tener en cuenta es el factor cultural. Las dos áreas de comercio se encuentran en Hispanoamérica, por lo que el factor cultural, evidentemente, no es una variable que ejerza influencia. La cultura occidental, en este caso en su versión hispana, es la cultura principal de los países estudiados, por lo que dicha variable no ejerce una influencia en el resultado económico final. En segundo lugar, las dos áreas de comercio contaban con un nivel de vida y renta per cápita casi idénticos al inicio del experimento natural. Es decir, la situación de partida no ejerce tampoco una influencia en el resultado final. Aquí podéis ver que en 2008, que vamos a tomar como el inicio del periodo de análisis, los dos bloques económicos tenían índices socioeconómicos muy similares. Tanto la renta per cápita como el índice de desarrollo humano mostraban niveles muy parecidos. Por tanto, los integrantes de los dos bloques económicos parten de una situación muy similar y el factor cultural no ejerce una influencia determinante. Aunque siempre se pueden ir añadiendo más controles, estos factores son suficientes para hacernos una idea de lo adecuado o no de las políticas económicas que se han llegado a implementar. Veamos, por tanto, las principales políticas impulsadas por cada uno de estos dos bloques políticos. El ALBA es una zona de comercio común creada en 2004, cuya sede y principal impulsor fue el gobierno venezolano. Los grandes países que han formado parte de esta iniciativa han sido aquellos que se han autodenominado como abanderados e impulsores del socialismo del siglo XXI. Desde su creación, el ALBA buscaba confrontar con los tratados de libre comercio tradicionales. De hecho, su fundación se hace enfrentando a la principal propuesta que había en ese momento para crear una zona de libre comercio en América, el denominado Tratado ALCA. Y tal y como nos informan en un comunicado del ALBA del 2006,
Los tratados de libre comercio de los pueblos son instrumentos de intercambio solidario y complementario entre los países destinados a beneficiar a los pueblos, en contraposición a los tratados de libre comercio que persiguen incrementar el poder y dominio de las transnacionales. Uno de los aspectos distintivos del ALBA es la creación de empresas denominadas gran nacionales, en contraposición, se entiende, a las transnacionales de un sistema capitalista. Las empresas gran nacionales son de propiedad de titularidad pública, en la que pueden participar varios estados integrantes del ALBA. El principal medio de integración económica y comercio pretendía ser, por tanto, la creación de enormes empresas públicas con capital aportado por uno o por varios países pertenecientes al ALBA. El objetivo de estas empresas públicas es que su producción sea destinada principalmente al comercio con otros países del ALBA y no fuera. Los países del ALBA se proclamaban como defensores del comercio justo, mediante los también denominados precios justos. Para traducir a un lenguaje mucho más llano, esto quiere decir que el precio de venta de los bienes entre países es un precio de venta político, son elegidos por políticos. Estos precios políticos evidentemente no tienen nada que ver con el precio de mercado que refleja las escaseces relativas de los bienes y servicios en distintas economías. Por tanto, en el ALBA comercian principalmente los países a través de empresas públicas y el comercio se realiza mediante precios establecidos políticamente. El objetivo final del ALBA sería comerciar exclusivamente entre estados de países pertenecientes al propio ALBA. Esto se parece sospechosamente, muchísimo, al comercio que existía en el siglo XX entre países socialistas. El propio Hugo Chávez definió en 2010 al ALBA como socialista. Decía entonces Hugo Chávez: el objetivo es la independencia, la vía la revolución y la bandera el socialismo. El ALBA es por tanto eso, independencia, revolución y socialismo. Y desde luego no se puede decir que los dirigentes de los países pertenecientes al ALBA no fueran completamente transparentes con respecto a sus objetivos y a su ideología. Veamos ahora la visión económica del Tratado de la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico es un área de comercio con ideales basados en el libre mercado. Prueba de ello es que tan solo 4 años después de su creación, en 2016, sus integrantes habían hecho desaparecer los aranceles del 92% de los productos que se intercambiaban entre ellos. A pesar de que la Alianza del Pacífico no inicia hasta 2011 y de manera formal hasta el 2012, hay antecedentes de colaboración entre los países integrantes muy anterior. Por ejemplo, un requisito para formar parte de la Alianza del Pacífico es que los países integrantes ya tengan un tratado de libre comercio con el resto de países de la Alianza del Pacífico. En 2009 se creó, además, un mercado bursátil integrado, formado en un principio por los mercados bursátiles de Chile, de Perú y de Colombia. México se uniría a este mercado integrado bursátil un poquito más tarde, en 2014. Además de la reducción drástica de aranceles que conlleva la práctica creación de un mercado único de bienes entre los 4 países y de la creación de un mercado bursátil integrado, la Alianza del Pacífico ha impulsado una serie de medidas encaminadas a profundizar en el libre comercio entre sus integrantes, como por ejemplo la reducción de costes de la burocracia internacional, por ejemplo creando embajadas conjuntas de los 4 países, la supresión de visados, creando de facto un área de libre tránsito de personas, y la creación de una rueda de negocios conjunta entre los 4 países para potenciar el comercio. La Alianza del Pacífico, como vemos, tiene como objetivo el comercio de los países miembros, pero que se desarrolle no solo regionalmente, sino también con terceros países. Se asume, por supuesto, que este comercio lo realizan las empresas privadas, no los estados ni las empresas públicas. Y esto, claramente, contrasta con la visión del ALBA en la que, como ya hemos comentado, el comercio lo realizan los países mediante empresas del estado o empresas de varios estados. Y siempre primando el comercio regional sobre el comercio con otras partes del mundo. El éxito de la Alianza del Pacífico se constata, además de las cifras que vamos a presentar a continuación, en la cantidad de países que han solicitado formar parte de la misma. De momento hay 49 países que integran la alianza en calidad de observadores y muchos de ellos con pretensiones de convertirse en miembros de pleno derecho. Aunque últimamente los países integrantes están virando un poquito su política económica. Por lo tanto, no está tan claro cuál es el futuro de esta área económica. Y bueno, vamos a evaluar a continuación los méritos, o deméritos, de cada área económica. Nuestro periodo de análisis va a comenzar en 2008. Para analizar el ALBA quizá hubiera sido mejor empezar en el 2007 como inicio, ya que Nicaragua entra en el ALBA en ese año, en 2007, y las primeras empresas transnacionales se crean también en ese 2007. En el caso de la Alianza del Pacífico, el acuerdo que forma la alianza es de 2011 y empieza a operar en 2012. Sin embargo, la integración económica de los países ya estaba avanzada en esas fechas. Por ejemplo, como ya hemos comentado, ya existían tratados de libre comercio entre esas economías y además ya existía una integración del mercado bursátil desde 2009.
Es por ello que hemos elegido el año 2008 como base para nuestro análisis, pero se podría haber elegido perfectamente el año 2007 o 2009 o incluso 2010 y serían igualmente fechas válidas y además, en cualquier caso, los resultados finales serían prácticamente idénticos. Empecemos analizando el crecimiento económico. Desde 2008 hasta 2013, el PIB o la creación de valor de ambas zonas económicas crecía de manera muy similar. Incluso se puede ver cómo la gran recesión impacta en 2009 de forma mucho más acusada a los países promotores del libre comercio de la Alianza del Pacífico. En 2014 ocurre la crisis de las materias primas que afectó en extremo a las economías de Hispanoamérica. Pero aquí podemos ver cómo los países de la Alianza del Pacífico soportaron relativamente bien el impacto negativo en el precio de las commodities, mientras que los países del ALBA se hunden y todavía hoy siguen en una profunda crisis económica. Parece que los países del ALBA lo hacían relativamente bien mientras duraban los transitoriamente altos precios de commodities. Una vez que estos precios cayeron, la región cayó en una profunda crisis que todavía hoy tiene repercusiones en varias de estas economías. Los países de la Alianza del Pacífico consiguieron sostener el crecimiento económico a pesar de los vaivenes en los precios de las materias primas. Si analizamos los datos de renta per cápita, el contraste entre el rendimiento económico de los países intervencionistas del ALBA y los países librecambistas de la Alianza del Pacífico es todavía más sorprendente. Como vemos, las dos zonas económicas comienzan el periodo con una renta per cápita prácticamente idéntica. Los países que liberalizan su comercio, es decir, los países de la Alianza del Pacífico, ven crecer paulatinamente sus ingresos, mientras que los países que profundizan en el socialismo del siglo XXI, es decir, estos países del ALBA, ven caer sus ingresos de forma acelerada desde 2013. Y alguien podría pensar, y siempre hay alguien que lo piensa, que la renta per cápita no lo es todo. Veamos entonces el Índice de Desarrollo Humano publicado por la ONU, que incluye más variables relacionadas con el bienestar de la población y no solo la renta. El incremento en el índice de desarrollo humano es muy superior en los países que liberalizan su economía, es decir, en los países de la Alianza del Pacífico, que en los países que están planificando su economía, es decir, los países del ALBA. Esto es especialmente interesante si tenemos en cuenta que los países del ALBA desarrollaron como política pública conjunta, dentro del marco del Tratado del ALBA, la erradicación del analfabetismo, siendo la tasa esta de analfabetismo un indicador clave en el cálculo de este índice de desarrollo humano. Y bueno, el experimento natural hispanoamericano parece que podría estar llegando a su fin, ya que el ALBA está en descomposición casi por completo y los países integrantes de la Alianza del Pacífico están cambiando radicalmente su modelo económico, por desgracia. Como todos sabéis, sonados o sonadísimos son los casos de cambio de política económica de Chile, de Perú, un poquito menos de México o más suave, y Colombia parece que es el único que está resistiendo de momento con su modelo, a pesar de la violencia instigada por la izquierda de Colombia. Y este experimento natural nos deja interesantes conclusiones. La más importante es la constatación de que no todas las áreas de comercio son igual de exitosas. Las áreas de comercio común que se impulsan para que el intercambio lo lleve a cabo el sector privado y que conllevan la liberalización de las economías funcionan como un reloj suizo. En cambio, las áreas económicas que se impulsan para que intercambien los estados mediante empresas públicas y que conllevan el control centralizado de la economía están destinadas al fracaso. El principal problema de estos experimentos económicos, por muy divertidos que sean para los que hacemos análisis económico, es que tienen consecuencias nefastas sobre la vida de millones de personas. El socialismo del siglo XXI, tan popular durante años en Latinoamérica, ha terminado en un fracaso tan sonado como el socialismo del siglo XX en otras partes del mundo. El socialismo más o menos amable del siglo XXI es tan funesto para la economía como su homólogo del siglo XX. Por desgracia, parece que el socialismo del siglo XXI está volviendo a ser popular en esta tercera década de este siglo XXI, solo unos pocos años después del desastre de la anterior ronda de socialismo hispanoamericano. Y bueno, hasta aquí llegamos con el análisis de las zonas de integración económica. Espero que os haya gustado el vídeo. Si así ha sido, dadle like. Si veis algo que no termina de cuadrar, por favor, dejadme un comentario y lo charlamos. Y si queréis ver contenido similar a este, suscribíos al canal. Nos vemos en el próximo vídeo.